Bienvenidos amigos y amigas a un vídeo más de Vive sin Ansiedad. Te está hablando Eric y hoy vamos a hablar precisamente de ese cerebro triuno que mencionamos en el vídeo de la pasada semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Feliz lunes y feliz comienzo de semana. Espero que estéis muy bien y espero que la semana la terminemos aún mejor. Hoy no voy a estar contestando ninguna de las preguntas, aunque tengo muchísimas acumuladas y pasado mañana estaré liado con ellas, no os preocupéis por eso. Hoy, sin embargo, lo que quiero venir a hacer es aclarar un poquito lo que estuvimos hablando en el vídeo, en el último vídeo que subimos, en el cual mencionaba sobre esos tres cerebros que tenemos dentro de nuestro cerebro y que crearon un poquito de confusión. Así que vamos a mencionar precisamente eso para tratar de aclarar y para que veáis precisamente cómo se produce el comportamiento humano dentro de el cerebro triuno, que así es como se le denominó, y ahora veréis por qué. Antes de nada y antes de entrar en materia, si no lo has hecho todavía, te aconsejo e invito a que descargues los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad. Un reporte gratuito unido a una masterclass que puedes descargar en nuestra página web y visualizar en nuestra página web. Tienes el enlace justo en la descripción de este vídeo si es que lo estás viendo desde YouTube o desde Facebook. Si lo estás viendo desde Instagram, pues accedes a la bio y desde la bio tienes un enlace para poder acceder. Y ahora ya sí vamos a entrar en materia, vamos a ver esto del cerebro triuno. Si te parece, no te metas todavía para el tema de los 3 fundamentos. Ahora al finalizar el vídeo te lo vuelvo a recordar y así no te pierdes nada de lo que traigo preparado para hoy. Cerebro triuno, ¿qué es eso del cerebro triuno? Me preguntáis mucho, ¿qué es eso de que tenemos 3 cerebros, Eric? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué pasa? Bien, esto del cerebro triuno es una de las cosas que aprendí precisamente en mi fase de superación de la ansiedad. Lo aprendí gracias a las investigaciones que hizo un personaje de la neurociencia, que es Paul MacLean. Paul MacLean fue un neurocientífico que se dedicaba a diseccionar cerebros, a la hora de hacer disecciones y analizar, pues en personas fallecidas se dedicaba a diseccionar cerebros para analizarlos, pues para la ciencia, etcétera, etcétera. Y se dio cuenta de que dentro de nuestro cerebro teníamos 3 cerebros. Teníamos, dentro de lo que era la masa cerebral, había 3 partes que las 3 formaban parte de lo que era el cerebro en cuestión. No eran, glándulas ni nada, es cerebro en sí mismo. Entonces se dividía en 3 partes. Una primera parte, muy chiquitita, ¿vale? Que ese sería el cerebro reptiliano, ahora entraremos en materia. Una segunda parte que recubría el cerebro reptiliano, que es el que se conoce o se denominó como sistema límbico, y luego una gran masa, que es la que ocupa prácticamente el 80 o el 80 y tantos por ciento del cerebro en cuestión, que es la neocorteza. Entonces, a este conjunto de 3 masas, de 3 cerebros en uno, se le denominó el cerebro triuno, así es como se le denominó gracias a la investigación que hizo este neurocientífico Paul MacLean. Y aquí, se sumaron a la causa muchísimas personas, muchísimos referentes y a día de hoy todavía se sigue investigando sobre esto. Entonces, dentro de estos 3 cerebros entramos ahora un poquito en materia para ver qué función tienen o llegaron a tener cada uno a medida que hemos ido evolucionando. Ese primer cerebro chiquitito, el cerebro reptiliano, es el cerebro más antiguo que tenemos. Es el cerebro, como bien digo, se llama reptiliano porque es el que tenemos desde los inicios, ¿no? Desde que el ser humano empezó a evolucionar desde lo principal, desde la base nuestra fase más inicial hasta el día de hoy, ¿no? Ese es el cerebro que tú no dominas absolutamente para nada, es totalmente automático, hace absolutamente todo de forma automática y lo único que pretende ese cerebro es garantizar la supervivencia de la especie o de las especies, ya que es un cerebro que tienen prácticamente todas las especies, ¿de acuerdo? Menos las plantas, obviamente, pero cualquier animal pues tiene el cerebro reptiliano. Como bien digo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito del cerebro reptiliano? Dormir, alimentarse, reproducirse y sobrevivir. ¿Sobrevivir cómo? Pues atacando en caso de que necesites cazar o salir corriendo en caso de que vengan a cazarte. Básicamente eso es lo que hace el cerebro reptiliano, garantizar la supervivencia de la especie. Prioriza todo esto respecto a cualquier otra cosa.
Luego está el sistema límbico, un sistema ya que fueron evolucionando con, también se llama el sistema de los mamíferos, porque ya muchos mamíferos, bueno, pues se vieron que empezaron a desarrollar este cerebro, ¿no? Aquí es donde se producen las emociones, donde se producen las emociones, de las cuales tampoco somos del todo responsables, ya que tú no decides cuándo tienes miedo, cuándo te llevas una sorpresa, cuándo tienes alegría o cuándo tienes tristeza, ¿verdad? Aquí todavía estamos hablando de un cerebro que actúa de forma automática. Y luego está la neocorteza, esa más allá del 80 o más por ciento, que recubre precisamente al sistema límbico, ¿no? Y la neocorteza lo que nos hace es la que nos permite de forma racional analizar y actuar en base a lo que nosotros queramos o creamos oportuno. Pues yo esta mañana he ido al armario, he abierto mi armario y he dicho, bueno, pues ¿qué camiseta me pongo hoy? Bueno, pues me voy a poner esta camiseta negra que hace mucho tiempo que no me la pongo y me apetece ponérmela. O me voy a peinar así, o este fin de semana voy a ir al cine, ¿no? Es un cerebro que ya te permite a ti tomar tus propias decisiones y hacer lo que tú quieras hacer. Y ahora vamos a ver por qué a día de hoy todavía mantenemos esos tres cerebros, ¿no?, que han ido evolucionando hasta la neocorteza, que es precisamente la que tenemos los seres humanos y la que nos permite estar en la cúspide de la cadena evolutiva, como, bueno, pues la que nos ha permitido estar donde estamos, desarrollar lo que hemos desarrollado y crear el mundo que hemos creado, ¿no?, el ser humano. Bien, ¿cómo actúa el cerebro triuno? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Imagínate que vas con un amigo o una amiga a una mina donde se extraen rubíes, por ejemplo. Es una mina turística donde se extraen rubíes y piedras preciosas. Entonces tú llegas a la mina, es una mina, una montaña enorme, ¿no?, donde están explotando para extraer esos rubíes, y llegas en el autobús. Tú te bajas del autobús y y según te bajas del autobús, bueno, pues a los 5 minutos oyes una explosión enorme. Oyes una explosión enorme, ¿vale? Lo primero que va a hacer tu cuerpo es, casi con total seguridad, es tirarse al suelo, taparte los órganos vitales. Esta es la posición que pone una persona de forma completamente automática cuando oye una explosión. Se ve en la televisión, se ve en muchísimos sitios. Es de forma automática, nos tiramos al suelo o nos agachamos, tapando con las manos la cabeza y con los codos los órganos vitales. Lo hacemos de forma completamente automática. ¿Para qué? Para protegernos. Ahí es el cerebro reptiliano el que está produciendo esta conducta. Es el que te está, sin pararte a pensar, sin decirte lo que ha ocurrido, simplemente ante esa explosión tan grande que ha percibido, el cerebro reptiliano es el que te va a proteger. Va a hacer que te agazapes, que te cubras y que te quedes ahí parado. Luego pasa el tiempo, milésimas de segundos, y toda esa información pasa al sistema límbico y genera una emoción o varias emociones. En este caso, miedo y sorpresa. Miedo, has oído una explosión que no venía a cuento, que tú no contabas con que esa explosión la ibas a escuchar, y una sorpresa, te has llevado una de sorpresa. Son dos emociones muy comunes que seguramente experimentas a diario, y si tienes ansiedad, sobre todo la del miedo, seguro que casi todos los días, ¿verdad? Bueno, el caso es que esa explosión te produce esas dos emociones, miedo y sorpresa. Del cerebro reptiliano pasamos al sistema límbico, ¿no?, que es el que produce esas dos emociones. Y después del miedo y la sorpresa, pasa la información a la neocorteza, al neocórtex, a esa masa gigante ya del cerebro que ocupa el 80 y tantos por ciento de la masa. Digo 80 y tantos para que luego no me salga algún quisquilloso. No, no es el 80, es el 80 y tantos. Bueno, dependiendo de la persona. Entonces, toda esa información luego pasa a la neocorteza, al neocórtex, y analizamos, reflexionamos sobre lo que ha pasado. Entonces, lo que haríamos es, punto número 1, nos agazapamos, nos cubrimos, lo produce el cerebro reptiliano. Punto número 2, sistema límbico produce dos emociones, miedo y sorpresa. Y punto número 3, sube la información a la neocorteza, al neocórtex, y empezamos a analizar. Ya levantamos la mirada y vemos que todo el mundo está caminando con total normalidad y empieza la fase de análisis en el neocórtex. Ah, vale, esto es una mina donde se extraen diamantes, se producen explosiones, son explosiones controladas, no tengo nada que temer, ahora entiendo lo que ha pasado, no tengo por qué temer por estas explosiones.
¿Os dais cuenta? Entonces ya ves que la gente está normal, que todo está en orden, y te levantas y sigues tu visita por la mina. Y así es como ha ido pasando la información de un cerebro a otro en cuestión de milisegundos. Esto se produce en una cuestión de milisegundos, ¿vale? Pero así es como realmente procesamos la información ante un estímulo como puede ser precisamente esa explosión, ¿de acuerdo? Si viene un león porque estás caminando por la selva, pasaría algo parecido. Si estás caminando por la calle y viene una persona con un cuchillo hacia ti, pasaría algo parecido. Si ves un autobús que viene a arrollarte, pasaría algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, así es más o menos, con este ejemplo es con el que más fácil de entender es cómo funcionan estos tres cerebros en sintonía. Y aquí se producen varias cosas que tienen mucho que ver con la ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ansiedad la produce el cerebro reptiliano. Como veis, es el encargado de la supervivencia y la ansiedad se produce precisamente en el cerebro reptiliano, el que garantiza la supervivencia, el que nos hace que actuemos, bien sea para atacar o para evitar que nos ataquen. En este caso, la ansiedad es eso, ¿no? Es un reflejo que tiene nuestro cuerpo para decir, oye, sal pitando o te va a pasar algo, o ataca tú, porque si no, básicamente esas dos cosas, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero luego está el miedo, ¿no? Está el miedo, que ya es en el sistema límbico, que es el que produce las reacciones que están ocurriendo en el reptiliano. Suena la explosión y el sistema límbico nos produce miedo. Y aquí muchísimos expertos en la materia, en el tema de ansiedad, pues se preguntan que qué es lo que ocurre antes, ¿no? Si el huevo o la gallina. Es decir, ¿tenemos ansiedad porque tenemos miedo o tenemos miedo porque tenemos ansiedad, ¿no? Y aquí muchas personas se paran a preguntar, bueno, ¿qué trabajo mejor? ¿El miedo o la ansiedad? ¿La ansiedad o el miedo? ¿Qué fue antes, no? ¿Qué nace antes? ¿La ansiedad, el miedo o la ansiedad? Lo cierto es que yo, después de analizar mucho y según mi forma de hacer las cosas y de analizar las cosas y de plasmarlas luego en el método de Vive sin Ansiedad, que por cierto ha traído muy buenos resultados, no solo conmigo, sino con muchísimas personas, tienes los testimonios en nuestra página web de las personas a las que hemos conseguido ayudar con este programa. Lo cierto es que no merece ni siquiera la pena pararse a pensar si es el miedo o es la ansiedad, porque ambos han entrado en bucle. Es cierto que la ansiedad produce miedo y el miedo nos produce más ansiedad. La ansiedad produce miedo y el miedo ansiedad. Estamos en un bucle, digamos ahí, que se está retroalimentando constantemente. Yo me paré muchas veces a pensar, a reflexionar, a intentar sacar conclusiones sobre si qué es lo que produce, ¿no? Si el miedo produce la ansiedad produce el miedo. No hay todavía una teoría clara, pero realmente no merece la pena pararse a pensar esto. Se deben trabajar ambas al unísono, porque ambas han creado el problema. Ambas están ahí retroalimentándose la una a la otra y no merece la pena pararte a pensar cuál de las dos es la que está, digamos, predominando, porque ambas son el origen del problema. Entonces, aunando sobre la mente inconsciente de la forma correcta, investigando y desenmascarando un poco las causas que pueden haber detrás de toda esa porquería mental que todos acumulamos desde hace semanas, meses, años, algunas personas incluso desde la infancia. Cuando trabajamos todo eso, cuando dejamos las cosas bien limpias, cuando hacemos de forma subconsciente las paces con nuestro pasado, dejando, como bien digo, el camino y toda la porquería que hemos ido almacenando detrás, todo va cogiendo sentido. Y al fin y al cabo no merece la pena pararte a pensar sin miedo, sin ansiedad sin miedo. Simplemente hay una serie de técnicas, ejercicios que pueden permitirnos aunar sobre eso, cerrar ese círculo vicioso o los círculos viciosos que podamos estar teniendo por culpa de la ansiedad, y entonces notamos cómo nuestros pensamientos obsesivos de tipo negativo empiezan a disminuir, se hacen cada vez más dispersos, nuestra mente se va quedando cada vez más clara, los síntomas fisiológicos y psicológicos, esas taquicardias, esa sensación de falta de aire, todos ellos empiezan a disminuir también en frecuencia y en intensidad, es decir, son cada vez menos frecuentes, y no solamente menos frecuentes, sino que cada vez que aparecen son menos intensos, vemos cómo van perdiendo intensidad, y el miedo, por ende, también va disminuyendo. A medida que vemos que el síntoma cada vez es más suave, el miedo también va siendo cada vez más suave, vemos que la cosa va entrando en control y que no tenemos absolutamente nada que temer. Y así, queridos amigos, es como quería explicaros lo del cerebro triuno, que el otro día supe que si lo mencionaba iba a crear ciertas dudas,
bueno, pues personas que se iban a quedar ahí un poco como, ¿qué es eso del cerebro triuno? ¿Cómo que tenemos 3 cerebros? Así que creo que ya lo expliqué en otro vídeo, pero bueno, no me canso, lo vuelvo a explicar de forma más detallada, como he hecho ahora, y espero que te haya gustado este vídeo. Ahora ya sí te recuerdo, si no lo has hecho todavía, que descargues los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad. 3 claves que necesitas saber sí o sí si quieres poner punto y final a tu ansiedad. Tienes una masterclass en donde lo explico perfectamente y detalladamente, unido a un PDF que te daré luego para que descargues, lo imprimas y hagas con él o lo leas tantas veces como necesites, porque son precisamente los cimientos que toda persona con ansiedad necesita saber para poner punto y final a su problema. Los mismos que yo necesité saber y los mismos con los que hemos ayudado a muchas personas a conseguirlo. Una vez más te lo digo, tienes los testimonios en nuestra página web para que puedas verlos y para que te des cuenta de que realmente la ansiedad tiene solución. Pásate, porque simplemente a modo terapéutico el hecho de ver a gente que ha superado la ansiedad ya te da un respiro enorme. Así que nada más, te agradecería muchísimo si te ha gustado este vídeo, que hicieses clic en el botón de me gusta. No olvides suscribirte para estar al corriente de los vídeos que vayamos subiendo los próximos días, semanas, meses, y que te llegue una notificación si activas la campanita también. Y nada más, pásate también por el resto de redes sociales y deja tu comentario. Dime qué te ha parecido el vídeo. No puedo contestar todos los comentarios, pero los leo absolutamente todos. De hecho, son la fuente de inspiración para seguir haciendo nuevos vídeos. Así que nada más, te deseo un feliz lunes, te deseo un feliz comienzo de semana y nos vemos pasado mañana en el próximo vídeo.